El petróleo lo es todo para Rusia. Es una de las mayores fuentes de ingresos del país y se refina para producir el combustible que las fuerzas rusas necesitan para gran parte del equipo que usan en Ucrania. Sin petróleo refinado, Rusia carece de todo, desde diésel para que funcionen sus tanques, hasta gasolina para su gente, combustible de aviación para sus aviones e incluso lubricantes. Eso mantiene su equipo en buen estado. Si a Rusia le quitan el dinero del petróleo, no puede fabricar equipo que use esos productos refinados. Ese conocimiento hará que los últimos días sean especialmente devastadores para Rusia. En un doble golpe a la invasión de Vladimir Putin, Ucrania ha vuelto a atacar profundamente dentro de Rusia. Solo que esta vez lo ha hecho mientras China abandona a Rusia. Quizás de una vez por todas. Empezaremos con el ataque de Ucrania. El 11 de noviembre, Televisión del Pacífico Mundo reportó que Ucrania lanzó una serie de ataques contra Rusia la noche anterior, dirigidos al petróleo ruso. Entre los objetivos estaba la refinería de Saratov, en Rusia, favorita de los drones ucranianos, y la Orsknefti Tookeg Sintes en Orenburgo. Ucrania también atacó la Crimea ocupada, sumándose a otros ataques contra la debilitada refinación de petróleo de Rusia. Atacó una terminal petrolera marítima en Feodosia, que Rusia usa para exportar petróleo a sus pocos clientes restantes. Esa declaración muestra cómo China ha dado la espalda a Rusia, pero lo explicaremos después en el video. Los tres ataques de Ucrania merecen atención, aunque es el de Saratov el que expone a Rusia de más de una manera. En su informe sobre el ataque a la refinería de Saratov, el Moscow Times dijo que el ataque, que ocurrió durante las primeras horas del 11 de noviembre, representó la quinta vez que Ucrania ha golpeado esta refinería en particular durante el otoño. Amplía el alcance a todo el 2025 y Saratov ha sufrido ataques con drones ucranianos que destruyeron infraestructura clave 7 veces. ¿Qué hacen las defensas aéreas rusas para permitir tantos ataques directos de Ucrania a una refinería clave? Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas aéreas funcionan correctamente. La noche de este trío de ataques, el ministerio afirmó que sus defensas aéreas habían derribado 37 drones ucranianos, de los cuales 8 fueron en la región de Saratov. Pero eso es lo que Rusia siempre dice, rápidamente, seguido de afirmar que los restos de los drones son la razón por la que sus refinerías terminan incendiándose. Rusia evitó esa excusa esta vez. En su lugar, decidió no reconocer ningún ataque a la refinería de Saratov en absoluto. El gobernador Roman Busagin dijo que drones ucranianos hirieron a un civil y dañaron ventanas de varias casas. El Estado Mayor de Ucrania narra una historia muy distinta. A través de Telegram, el Estado Mayor compartió una fotografía del resultado de su ataque que parece mostrar la refinería rusa en llamas. También dijo: se registró una serie de explosiones, después de las cuales se observó un incendio masivo en la zona del objetivo. Los resultados de los impactos están siendo aclarados, así que no sabemos exactamente cuánto daño causó Ucrania a la refinería de Saratov, pero sí sabemos que los drones del país alcanzaron su objetivo. También es un objetivo importante. El Estado Mayor de Ucrania señala que Saratov produce 20 tipos de productos petrolíferos refinados, incluyendo gasolina, diésel, azufre técnico y gasóleo de vacío. Muchos de estos productos se están utilizando para satisfacer las necesidades de los ocupantes rusos que luchan en Ucrania. Cualquier ataque a Saratov debilita los ataques rusos continuos en Ucrania. El Kiev Independiente señala que la refinería de Saratov procesó 48 millones de toneladas de crudo en 2023, mostrando su relevancia para Rusia. Los drones de Ucrania también tuvieron que recorrer una distancia considerable para llegar a la refinería, ya que está ubicada a unos 370 millas al este de la línea del frente de guerra en Ucrania. La distancia ya no representa un problema para Ucrania. Sus drones y misiles de largo alcance atacan objetivos en toda Rusia. Eso nos lleva directamente al ataque de Ucrania en la región de Orenburg, que pudo haber sido incluso más impactante que el ataque en Saratov. La refinería Orsknefti.org Sintes ciertamente parece ser más grande que la refinería de Saratov. Según el Kiev Independent, la instalación procesa hasta 66 millones de toneladas de crudo al año. La refinería transforma el petróleo en más de 30 productos como gasolina, diésel, combustible para aviones, queroseno y aceites. Si sumas la capacidad de la refinería Orsknefteorg-Sintes a la de la refinería de Saratov, obtienes hasta 114 millones de toneladas de procesamiento fuera de línea en una sola noche, suponiendo que Ucrania dañó lo suficiente para cerrar las refinerías. Este es el segundo ataque de Ucrania a la refinería principal de Orenburg, lo que quizás sugiere que el país ha establecido un corredor aéreo seguro y repetible hacia otra refinería masiva. El Estado Mayor de Ucrania se adelantó a cualquier intento ruso de negar el éxito del ataque.
Como con el ataque en Saratov, en Telegram se anunció el logro de Ucrania en Oremburgo. Para reducir el potencial ofensivo enemigo y dificultar el suministro de combustible y municiones a sus unidades. El 11 de noviembre, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron las instalaciones de la refinería de petróleo Orsey-Nevdy.org Sintes en la región de Oremburgo de la Federación Rusa, según el anuncio. También hay confirmación de lo destruido por Ucrania en el ataque, según el Estado Mayor. Hubo explosiones e incendio en la instalación. Según datos preliminares, la unidad de procesamiento atmosférico, una de las principales unidades de procesamiento de petróleo, fue alcanzada. Se están aclarando los resultados. Las unidades de procesamiento son esenciales para transformar el petróleo crudo en productos útiles. El Estado Mayor dice que alcanzó una de estas unidades en Orenburg y de nuevo, como con el ataque en Saratov, compartió una foto en Telegram mostrando una enorme columna de humo elevándose hacia el cielo sobre la refinería. Así que Ucrania asestó un rápido golpe de 1-2 aparte de la capacidad de refinación de Rusia. Con la producción de petróleo resuelta por la noche, Ucrania cambió su enfoque a las instalaciones que Rusia utilizaba para sacar su petróleo del país. Sabemos menos sobre el puerto de Feodosia, en Rusia, que sobre las dos refinerías. Ucrania lo atacó la madrugada del 11 de noviembre. El Estado Mayor de Ucrania ocultó información importante en la publicación de Telegram, donde anunció el ataque a Saratov. También atacaron la terminal petrolera marina Josta NSC, centro clave para abastecer de combustible y lubricantes por mar a Crimea y territorios ocupados del sur de Ucrania. Como en el ataque a Saratov, se evalúan los resultados completos del asalto aéreo ucraniano. Sin embargo, se cree que Ucrania logró destruir o al menos dañar varios tanques ubicados en el sitio del puerto de Feodosia. Lo más probable es que esos tanques estuvieran llenos de productos petrolíferos refinados, muy probablemente combustible, que iban a ser transportados a la Ucrania ocupada a través del mar Caspio. En resumen, fue una mala noche para el petróleo ruso, pero en realidad han sido unos meses difíciles. Ucrania ha aumentado sus ataques al petróleo ruso, consciente de que este recurso financia la maquinaria bélica de Putin. Los 3 ataques mencionados son los más recientes de muchos que han paralizado la refinación rusa y ahora buscan destruir el petróleo almacenado y las instalaciones de combustible. El impacto de estos ataques ha sido muy significativo. Rusia ha enfrentado un shock petrolero causado por Ucrania en los últimos meses. El 11 de noviembre, Elliot Clark, escribiendo para el Instituto de Inteligencia y Seguridad de Bloomsbury, cubrió el alcance de este impacto. Clark afirma que Ucrania ha atacado el 55% de las refinerías rusas, causando una gran baja en los ingresos de Rusia por combustible y productos refinados. ¿Por qué Rusia produce menos de estos productos? Muchas refinerías están fuera de servicio. Lo que el país todavía puede producir se está utilizando para abastecer al ejército o a su población local, lo que deja muy poco para vender a otras naciones. De hecho, Rusia extendió una prohibición total a las exportaciones de gasolina, junto con una prohibición parcial a las exportaciones de diésel, el 30 de septiembre, según informa el Moscow Times. Ninguno de los dos se venderá como antes hasta 2026. Eso supone que Rusia recupere su capacidad de refinación necesaria. Clark da pronósticos a corto, mediano y largo plazo para Rusia tras los constantes ataques de Ucrania. A corto plazo, dice Clark, es muy probable que Ucrania continúe con sus ataques, y los ciudadanos rusos tendrán que lidiar con el aumento de los precios del combustible. Eso no es ideal, considerando que los precios del combustible en Rusia ya habían subido 116% entre enero y octubre. Más aumentos de precios por el bajo suministro tras los ataques de Ucrania a refinerías solo generarán más frustración interna. A mediano plazo, Clark dice que gobiernos y empresas buscarán nuevos proveedores. Dado que Rusia ya no es un proveedor confiable de combustible, vender petróleo barato no significa mucho para Rusia cuando no tienen nada que vender. Así otros países verán las cosas. Aquí hay otra pista del golpe de China a Rusia en noviembre. Los problemas seguirán a largo plazo, concluye Clark. Es decir, si Ucrania mantiene la consistencia en los ataques a refinerías y depósitos de petróleo vistos desde agosto, no hay motivo para que no lo haga. Ucrania produce miles de drones de largo alcance y Rusia carece de defensas aéreas suficientes para detenerlos. Chatham House señala que atacar más refinerías rusas es la mejor defensa de Ucrania ante los ataques rusos a su infraestructura energética. El 10 de noviembre, el medio afirmó que Ucrania responde a la presión rusa con su propia presión. Esa presión ya se percibe dentro de Rusia. Según Chatham House, en Crimea y otras regiones se han reportado escasez de gasolina. El medio afirma que el gobierno está bajo presión para mantener los precios estables y así limitar el descontento público y un cuestionamiento más amplio sobre el propósito de la guerra.
Esto implica que Moscú pague subsidios a las compañías petroleras para compensarlas por desviar la producción destinada a la exportación hacia el mercado interno. El punto principal es que los ataques de Ucrania al petróleo ruso le están costando a Putin. Por eso hay aún más razones para que continúen. El presidente de Rusia ya estaría dolido tras la noticia de estos 3 ataques ucranianos. Él podría pensar que la salvación es que Ucrania ataca sobre todo el petróleo refinado ruso. El petróleo crudo, aunque no es seguro, aún abunda en Rusia. Esto significa que el país aún puede vender mucho crudo a países que pueden refinarlo y crear productos propios. Es una estrategia efectiva en toda la guerra. Interfax informa que Rusia generó $189 mil millones en 2024 por exportar productos petroleros, vendiendo 76 millones de barriles diarios. Pese a sanciones occidentales, lo mismo seguirá enviando dinero a Rusia. De los 76 millones de barriles diarios, 35 millones iban a India y China, según Interfax. Y es aquí donde China entra en juego para asestar el segundo gran golpe al petróleo ruso que Putin se ha visto obligado a absorber en un lapso de 24 horas. El 11 de noviembre, Newsweek informó que una refinería china de petróleo llamada Yanchang Petroleum, respaldada por uno de los gobiernos provinciales de China, ha decidido que va a cesar todas las compras de petróleo ruso. Aunque no es oficial, varios comerciantes anónimos cercanos a la refinería afirman que dejar de comprar petróleo ruso es casi un hecho para la empresa. United 44 Media sigue este informe indicando que Yanchang Petroleum procesa unos 348 mil barriles diarios, lo que le da una 127 millones de barriles. De esos barriles, 26 millones son la cuota anual de importación de la empresa. Para Rusia, eso podría significar que se han perdido ventas equivalentes a 26 millones de barriles de crudo. Eso es lo último que Putin quería oír, mientras 2 refinerías y un puerto arden por ataques ucranianos de largo alcance. Peor aún, la noticia surge tras informes de que grandes petroleras estatales chinas suspendieron compras a Rosneft y Lukoil, 2 principales compañías rusas. Hablamos sobre esas suspensiones y su posible significado en otro video, así que míralo si quieres más detalles. Ahora, la pregunta obvia, ¿por qué China ahora rechaza el petróleo ruso? Si ya viste el video que acabamos de mencionar, sabes que la respuesta se puede resumir en 2 palabras. Donald Trump. Tras meses tratando con Putin y mintiendo sobre buscar un alto al fuego o paz en Ucrania, el presidente ruso solo intensificó los ataques. Trump ya empezó a cumplir sus amenazas. Una amenaza fue endurecer sanciones al petróleo ruso, y Estados Unidos lo hizo. El 22 de octubre, la British Broadcasting Corporation informó que Estados Unidos impuso lo que Trump llamó fuertes nuevas sanciones a los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil. Las sanciones fueron una gran noticia. Fue la primera intervención directa de la administración Trump en 2025, lo que indica que la negativa de Putin a un acuerdo de paz llevó al presidente de Estados Unidos al límite. Al sancionar a estas empresas, Trump también envió un mensaje claro a los compradores de petróleo ruso, como China. Si compran a Rusia, enfrentarán graves consecuencias financieras. China ha prestado atención a esa advertencia. Por eso ahora estamos viendo que muchas de sus empresas se están alejando del crudo ruso. Como informó la British Broadcasting Corporation en ese momento, Trump está instando a estos países, es decir, China e India, a detener por completo las compras de petróleo ruso. Los obliga a buscar otros proveedores quizá más caros. Negarse podría exponer a China e India a sanciones secundarias de Estados Unidos. China no quiere enfrentar sanciones secundarias, ni los grandes descuentos de Rusia en su petróleo logran que China siga comprando, ahora que Trump amenaza seriamente con el tema petrolero. La decisión de Yanchang Petroleum se confirma con más pruebas de que se aleja del crudo ruso, como una licitación publicada para nuevas entregas. Esa licitación cubre el periodo de diciembre hasta mediados de febrero, y el hecho de que exista nos dice que la empresa está buscando un nuevo proveedor. Rusia vendía mucho petróleo a Yanchang. Según Newsweek, la empresa solía recibir un envío mensual de crudo ruso. Esa decisión de frenar envíos probablemente le cueste a Rusia millones o miles de millones de dólares. Decisiones como estas reducirán aún más el menguante fondo de guerra de Putin. Según la British Broadcasting Corporation, el crudo ruso es casi el 20% de la energía que importa China. Fue buena noticia para Rusia, pues Putin pensaba que China dependía tanto del petróleo ruso que no podría dejarlo. Sin embargo, también significa que otro 80% de las importaciones de energía del país provienen de naciones distintas a Rusia, lo que nos dice que China tiene más opciones de las que Putin podría anticipar. La decisión de Yanchang destaca porque ocurre mientras Rusia busca desesperadamente compradores para su petróleo crudo.
El 6 de noviembre, Reuters informó que el crudo Ural de Rusia se vende con los mayores descuentos respecto al Brent. En aproximadamente un año, la diferencia de precio entre las dos clasificaciones de crudo ha aumentado a cerca de $4 por barril desde una brecha previa de $2. Considera lo que implica esto para los 26 millones de barriles de crudo que Yanchang importa al año, asumiendo que todos provienen de Rusia. Esa diferencia de $4 entre el crudo Urals y el Brent equivaldría a un ahorro anual de $104 millones. Eso no es calderilla. Es mucho dinero que Yanchang está dispuesto a dejar de ahorrar. La causa parecen ser las sanciones de Donald Trump. Putin espera que China lo apoye de nuevo. Es una posibilidad real, ya que China parece esperar qué ocurre con su relación con Estados Unidos. Si la relación se deteriora, las empresas chinas podrían retomar la compra de petróleo ruso antes de decidir si reanudan esas compras de forma permanente. Sin embargo, Trump lo notó y ya había ofrecido un incentivo importante para alejar a China de Rusia, unas 2 semanas antes de que Yanchang decidiera. Ese incentivo eran los aranceles, o más precisamente, la reducción de ellos. El 30 de octubre, National Broadcasting Company News informó que Trump se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Según Trump, la reunión fue de 12/10 y llevó a que Trump anunciara que 20% al 10%, aunque siguen otros aranceles, como dice National Broadcasting Company, es claro lo que Trump hace aquí. Estados Unidos presiona a China con la promesa de bajar o quitar aranceles. Prefiere petróleo ruso barato o relaciones comerciales más simples con Estados Unidos. Si tomamos como referencia que las empresas chinas están deteniendo la compra de crudo ruso, parece que China preferiría tomar medidas para eliminar los aranceles. Eso podría ser la sentencia de muerte para Putin y su invasión a Ucrania. Si Estados Unidos sigue bajando aranceles, básicamente premiaría a China por lo que Trump ve como buen comportamiento. En el proceso, Rusia perderá miles de millones de dólares al año. El crudo difícil de refinar por los ataques de Ucrania ni siquiera se podrá vender, aumentando la presión sobre Putin. El líder de Rusia recibió un doble golpe el 11 de noviembre. La combinación puede ser una señal de que vendrán golpes mucho más devastadores si se mantienen los patrones actuales. Mientras Putin enfrenta lo que ve como traición de aliados chinos, también sufre traiciones internas. Para luchar, los ciudadanos rusos están intentando paralizar la maquinaria de guerra de Putin. Y puedes descubrir cómo si ves nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más información sobre la situación petrolera deteriorada de Rusia. Y gracias por vernos.